Jualo, ¿y a ti? ¿También te placería empezarte el latino? Entonces, vete al Atadillo y regístrate en nuestros cursos de latino, así como en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vermos. Todas mis memorias mejores eran de la familia juntos y de comida y el apartamento en Bat Yam estaba abajo. Ajá. Y nos juntábamos toda la familia, venían los vecinos de arriba, de abajo, pasaban extranjeros en la calle y mi gran papá decía, ven con nosotros a comer, hay mucha comida, mi gran mamá y mi mamá todo el día guisando en la cocina y empezábamos con los huevos con suyuk y cascabel en la mañana, con el pan, con el taramá, con la querda, con pastorma y todos los delicacies de la Turquía, siempre los teníamos en la casa. Y empezábamos con esto y una mesa muy grande. Yo tenía, desde que me acuerdo, desde 3 o 4 años. Y después nacieron los primos. Disculpe. Después nacieron los primos y teníamos la mesa de los grandes y la mesa de las criaturas. y todo era comida y nos sentábamos y levantábamos todo el día. Mi gran papá tenía las viejas casetas estas de diferente, de Stelos Kazantzidis y de todos los cantadores griegos más famosos y los cantantes turcos y Ajda Pekkan y Ziki Müren y no me acuerdo de todos los nombres. No, ahí te acuerdas. Pero todos los clásicos, ¿no? Wow. También me place a escucharlos. Y es como que me hace llorar o me vienen los recuerdos. Seguro. Y bueno, y la verdad, estas memorias es las mejores que tengo de estar con comida. Mi gran papá siempre bebía un vasito de arak, de raki, en la mañana, en el mediodía y en la noche. Y, salud. Y sí, y se tomaba solo uno. Y yo me acuerdo que sentaba desde 3 o 4 años que tenía, que me sentaba con él y siempre me dejaba el poquito que estaba ahí abajo del vasito y me lo daba. Y me acuerdo que mi mamá se arabiaba con él mucho, que no le des al niño, al hijo, no le des a tomar. Y decía, es mi nieto, yo sé lo que hacer con él. No le va a pasar nada. Y yo toma un poquito. Y tenía razón. Sí, tenía razón. Y mira, 40 y tantos años después, que todavía tengo estas memorias muy, muy buenas. Qué hermoso. Y todavía intento de hacer lo mismo con mis amigos y siempre con todas estas historias. Sí. Y en el verano, cuando estaba muy caliente, íbamos a la playa, con todos los tzeidaniot llenos de la comida y hacíamos la misma cosa, pero ahí en la arena, en Jofa Sela, en Bat Yam o Jofa Dugma, y toda la gente nos conocíamos porque el Adon Alberto, mi gran papá, era como el famoso ahí por trayendo toda la comida, porque vivíamos como 5 minutos de caminar del Jofayam y en los Shabbat, cuando estaba bueno el mes de Gavir, hacíamos el mismo con todos los meset y todo el arak y el carpuz y la feta y todo esto, pero en la Yam y invitábamos mucha gente de comer con nosotros. ¿Y es esto un uso, o sea, las mismas familias de ahí usaban de hacer esto mismo o era...? No todos, pero todos querían venir a sentar con nosotros. Así que el CAL, ¿no? la comunidad de ahí estaba muy en junta, ¿no? Sí. Y de los vecinos, y tenía muchos amigos y vecinos y de otro Binyanim, que uno estaba famoso por haciendo las burecas y todo esto y los traía ellos y hacíamos todo junto con
con todos. Eran memorias Muy hermosas. maravillosas, sí, muy hermosas. Y bueno, y cuando tenía como 10 o 12 años, mi gran mamá tenía que hacer por un meldado, hacer comida. Ajá. Y me dijo, ven, ¿quieres ayudarme en la cocina a hacer algo? Y de ahí me enamoré de la cocina. Del primer día de guisar El con primer la... día, y después siempre me metía en el mutfak con mi mamá y mi gran mamá, y mirando, y yo estaba así de alto y subía, miraba, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ambésame cómo se hace esto, ambésame cómo se hace esto. Así la que tenías ya el interés. Sí, y desde muy chiquito. Y bueno, después en el verano después fuimos mi mamá y mi papá nos movieron a Ramat HaSharon. Y allá todo en este tiempo nosotros veníamos de Bat Yam, de Ramat HaSharon, la gente eran más ricos. Ajá. Y mis amigos a los veranos se iban de vacaciones a Club Med y aquí y por allá, y yo tenía que elaborar en los veranos. Ajá. En el Hofesh Hagadol, después de la escuela, y tenía que ir a elaborar. Y no de guisandero, ¿no? No de guisandero. Sí. Mi primer hecho era de 12 años en el restaurante Derby Bar. Ajá. Que era famoso en el tiempo por la shawarma. Y yo como de 12 años me metieron en el basement a lavar los platos. Seguro. Haciendo esto, miraba siempre el señor que hacía la shawarma. Ajá. Y un día no vino este señor y ninguno en el restaurante no sabía cómo hacer la shawarma. Y me vinieron demandando a mí, oye, y yo, ¿te lo empezó esto? ¿Tú lo estabas mirando? ¿Sabes? Y les dije que sí. Y me metieron una caja de leche ahí para poder llegar. Y yo empecé a montar la shawarma. Wow, ahí en este restaurante. Y de ahí, con esto y con el amor que me empecé a hacer con la comida, de la familia, así que me vino el interés de cocinar siempre. Pero claro que tenía que irme a la escuela y luego al tzabá. Y en la tzabá, que cuando no estaba el cocinero, me decían a mí, tú sabes cocinar bien, cocina para nosotros. Y empecé a ver que a mucha gente le está gustando. Y hacía muchas cosas porque sabía de la casa, la comida de la casa, sí. Receticas. Y después me acuerdo, después de la tzabá, que hice la decisión que yo quiero ser cocinero profesional. Wow. Y me fui a mamá y gran mamá, era viva en este tiempo todavía, y le decía, ok, yo hice la decisión que quiero hacerme cocinero. Y como todas las mamás y gran mamás judías, ¿no? ¡Ah, Dios santo! ¡Ah, Dios santo! ¿Qué es? ¿Qué? ¿Estás chapeado? ¿Qué? ¿Que no vas a hacer? Tienes 100 en la diploma del Tijón y todo esto, y no te vas a hacer un doctor o un abogado. Y yo les dije, pero ¿quién me metió en el mutfak de 10 años? ¿Qué te parece que iba a salir doctor, un abogado? Muy buena respuesta.